¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en algo que parece una auténtica paradoja. Resulta que en el sistema educativo de Colombia es posible que en una misma escuela dos profesores que hacen el mismo trabajo estén regidos por leyes, por leyes totalmente distintas. Vamos a ver cómo es posible que coexistan dos realidades laborales tan diferentes para una misma profesión. A ver, imaginen la escena por un momento. Dos profes en el mismo colegio, con responsabilidades muy parecidas. Pero para uno de ellos, su carrera es algo que se va construyendo con el tiempo, casi como un árbol que echa raíces. Para el otro, en cambio, cada año es un examen que puede definir su futuro. La pregunta es obvia. ¿Cómo se llegó a esta división? Pues eso es justo lo que vamos a responder hoy. Y para entenderlo bien, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a los orígenes de esta dualidad. Después, compararemos cómo son las carreras en cada caso y nos meteremos de lleno en el tema de la evaluación, que es clave. Luego, analizaremos el impacto que tiene todo esto en la igualdad laboral y para terminar, exploraremos las dinámicas de poder que se generan. Muy bien, pues vamos al lío. Empecemos por el principio, como debe ser. Para entender por qué hoy en día tenemos esta división, es necesario que viajemos un poco en el tiempo y veamos de dónde salen estas dos normativas. Todo arranca en 1979, con el decreto 2277. En aquel momento, la prioridad era una cosa, la estabilidad del profesor. La carrera se basaba en la experiencia y en los títulos que uno iba acumulando. Pero ojo, que en 2002 las reglas del juego cambian de forma radical. Nace el decreto 1278, solo para los nuevos docentes, y con él llega una filosofía completamente nueva. La carrera ya no se gana con el tiempo, no. Ahora hay que demostrar mérito y competencia a través de evaluaciones constantes. Y es justo aquí donde los dos caminos se separan. Pero, de verdad, vamos a ver cómo se dibuja la vida profesional de un docente dependiendo de la normativa que le toque. Mirad, aquí se ve la filosofía de cada decreto en estado puro. Por un lado, el antiguo, el 2277, habla de garantizar la estabilidad. Funciona como un ancla, ¿verdad? Y por otro, el nuevo, el 1278, te dice desde el minuto uno que todo, absolutamente todo, se basa en el mérito y el desempeño. Es como una carrera de fondo que nunca termina. Son dos visiones del trabajo docente que chocan de frente. Y claro, esta diferencia de filosofía se ve en cosas súper prácticas. Con el decreto antiguo, básicamente bastaba con tener el título para que te nombraran. Con el nuevo, ni hablar. Tienes que pasar un concurso público que es bastante competitivo. La estructura de la carrera también es distinta. Se pasa de una escalera larguísima de 14 peldaños a una estructura más compacta. Pero la clave, la gran diferencia, está en el ascenso. En un caso es casi automático con el tiempo y en el otro depende de si apruebas o no unas evaluaciones que son muy exigentes. Venga, pasemos ahora al que es, sin duda alguna, el punto más polémico y profundo que diferencia estas dos normativas, la evaluación del desempeño. Aquí está el meollo de la cuestión. Esta frase lo resume perfectamente. Un profesor, el del sistema antiguo, se siente sobre una base sólida, con un puesto casi garantizado a no ser que comete una falta muy grave. El otro, el del nuevo, es como si caminara sobre una cuerda floja, donde cada año su futuro depende del resultado de una evaluación. La sensación de seguridad, es que no tienen nada que ver. Y esto no es una opinión, ¿eh? Está escrito tal cual en la ley. El artículo 28 del decreto antiguo protege al docente, blinda su puesto. En cambio, el artículo 36 del nuevo es tajante. Dice que 2 evaluaciones anuales seguidas, con una nota por debajo del 60%, significan la exclusión del escalafón, o sea, el despido. La diferencia en seguridad laboral es, sencillamente, abismal. Vamos a pararnos un segundo en estas palabras porque son muy fuertes. Será excluido del escalafón y, por lo tanto, retirado del servicio. La frase es lapidaria, no hay matices. Para los profes del nuevo estatuto, la evaluación anual no es un simple trámite administrativo. Es el mecanismo que decide, literalmente, si siguen teniendo trabajo o no. Claro, todo esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es inevitable. Si dos personas hacen exactamente el mismo trabajo, en el mismo sitio, ¿qué pasa cuando sus condiciones laborales son tan radicalmente diferentes? Es que la pregunta es directa. ¿Este sistema no estará creando dos clases de profesores dentro de la misma sala? Por un lado, los que tienen una estabilidad casi total, los protegidos, y por otro, los que viven bajo la presión constante de una evaluación que les puede costar el puesto. La fractura parece inevitable. Las consecuencias en el día a día son enormes, de verdad. La diferencia en seguridad laboral genera una presión constante para los docentes del nuevo sistema, pero el impacto va más allá, y esto es muy importante. Afecta su autonomía. Su futuro profesional, hablamos de su sueldo, sus ascensos y hasta de si conserva el trabajo, queda en manos de la valoración de una sola persona, su superior directo.
Y esta dependencia directa nos lleva al último punto de este análisis: cómo esta dinámica de poder, que gira toda en torno a la evaluación, puede llegar a enrarecer el ambiente de trabajo, porque cuando juntas presión y poder en la misma ecuación, a menudo saltan chispas. El decreto 1278 es clarísimo en esto. El artículo 32 dice que el responsable de evaluar es el rector o el director. Y como ya vimos en el 36, las consecuencias de esa evaluación lo son todo: si te quedas, si asciendes y cuánto cobras. Y aquí está el nudo de todo el asunto. El sistema le da un poder inmenso a una sola figura, al jefe directo. Esta persona no solo dirige el colegio, sino que para los docentes del nuevo estatuto tiene los hilos de su futuro profesional en sus manos. Es una concentración de poder brutal. Esto nos deja con una pregunta final, que es bastante inquietante. Cuando una herramienta que se supone que mide el mérito, como es una evaluación, tiene el poder de acabar con la carrera de una persona y además depende del juicio de un superior, ¿no se está abriendo la puerta a posibles presiones o incluso al acoso laboral? La ley marca un camino, pero la realidad que viven miles de docentes cada día es la que al final tiene la última palabra.